¿Cómo reducir inundaciones? Factores que influyen. Yo soy Margalida Nadal, bienvenido a mi canal. En este vídeo voy a tratar diferentes factores que sumados provocan inundaciones y me gustaría comentarte por cada factor una posible solución que aplicar para reducirlas. Este vídeo está dedicado a Mallorca, concretamente a Sant Llorenç des Cardassar, que ha sufrido el pasado 10 de octubre de 2018, sufrió unas inundaciones terribles con muchas víctimas y mucha gente lo perdió todo, por lo cual quiero mandar un gran abrazo y mis condolencias a todas las familias y los vecinos que sufrieron en las inundaciones y espero aportar con este vídeo algún tipo de cambio de mentalidad y pequeños factores que ayuden a que las torrentadas no sean tan graves y dejen de pasar estas cosas y las inundaciones se reduzcan lo máximo posible. A todo esto también quiero dar las gracias a todos aquellos que os acordasteis de que soy de Mallorca, que me preguntasteis por mí, por mi familia, por si me había pasado algo. No, todo estaba bien, muchas gracias, nosotros no estuvimos afectados y de verdad que no tengo palabras por esas muestras de interés. Muchísimas gracias. Vamos a empezar el vídeo. Primero voy a empezar haciendo una diferencia. Un río siempre tiene caudal. Un torrente no siempre tiene caudal cuando hay unas grandes lluvias, cuando hay mucha nieve en la montaña y depende de las precipitaciones. El río pues normalmente tiene diferentes afluentes, fuentes constantes y es bastante raro que se quede sin agua. En cambio un torrente puede pasar meses, incluso años y años sin que pase el agua por él. ¿Por qué explico esto y por qué lo recalco? Porque la manera que tenemos de tratar un torrente es muy diferente a la que tenemos de tratar un río. A un río es muy raro que a alguien se le ocurra cambiar de cauce a un río o cambiarle de forma. Tiene que ser fuerza de causa mayor para hacer eso. En cambio, un torrente, como puede pasar meses, incluso muchísimos años sin que pase agua por allí, digamos que los seres humanos, en nuestra inocencia, nos confiamos y cambiamos el curso de ese torrente. En los últimos 100 años ha habido un cambio muy grande del paisaje en Baleares y los torrentes no son ninguna excepción. Casi todos los torrentes de Mallorca han sido retrazados, han sido reconstruidos y cambiados de forma. Me explico. La manera natural de un torrente es por el camino más fácil que encuentra el agua para pasar. Pero aún así la naturaleza no traza líneas rectas. Es bastante raro que la naturaleza trace líneas rectas siempre. Suele trazar líneas curvas. Vamos a ver el dibujo de un meandro, de un río. Los meandros son estas curvas que va haciendo el río, sobre todo en zonas donde hay muchas planicies y no hay una gran pendiente. Como más pendiente haya, más línea recta tiende a tener un río o un torrente. Y cuando es plano, tiende a hacer estas curvas naturales. Bien, pues los torrentes han sido tratados de manera recta, de manera antinatural. Es decir, hemos perdido esas curvas y las hemos transformado en una recta. ¿Qué hacemos cuando le damos al agua una línea recta? Le estamos dando velocidad. En cambio, si tenemos curvas, la cantidad de agua tiene que pasar por mucha más línea de distancia y por tanto va a reducir porque tiene que cambiar de dirección varias veces y se reduce la velocidad. Por tanto, el factor recta es un factor que suma a el desastre de inundaciones que ha habido en esta vez y en muchas otras anteriores. Por tanto, mi recomendación es que a la hora de hacer torrentes, por supuesto, esto es parte pública, pero quiero que a todo el mundo entienda qué ha pasado. Los torrentes han pasado de ser curvos a ser rectos. Eso es un factor de aumento de velocidad del agua. El siguiente factor que aumenta el riesgo de inundación y de desbordamiento es el hormigón.
Verás en esta foto que esto es una foto de Sant Llorenç des Cardassar, es así tal cual está hecho el torrente. En Manacor está más o menos igual, y en el resto de Mallorca los trozos de torrente que se han cimentado más o menos tienen este aspecto. Lo que ha pasado aquí es que le hemos dado más facilidad al agua para ir deprisa, porque le hemos dado una pista de patinaje. El hormigón es una superficie plana con apenas fricción, y hace que el agua tenga muchísimas facilidades para desplazarse con más velocidad. Por tanto, otro factor que suma a ayudar a hacer tanto daño, ¿no? A que no haya algo que la impida avanzar, le da pista libre, básicamente. Ya sumamos el factor anterior, que es la recta, pues lo sumamos al hormigón, pues una pista de patinaje para que el agua vaya súper deprisa. Es un tobogán, básicamente. El siguiente factor es la carencia de compuertas y esclusas. Verás en esta foto que el torrente es totalmente liso, prácticamente todo el torrente tiene este aspecto, es totalmente liso y no hay ninguna compuerta, no hay una barrera que impida al agua seguir su camino. Si tuviéramos una barrera y el agua llega hasta aquí, tardaría un tiempo en cubrir este nivel y pasar por encima de esta barrera, lo cual ya hemos reducido muchísimo la velocidad. En el caso que nos interese quitar de esta esclusa el agua por razones X, porque se nos acumula demasiada, porque tenemos que limpiar, porque se están acumulando basura y tenemos que limpiar, fantástico. Pues abrimos el agua, dejamos que salga y tenemos un control sobre el agua que va moviéndose. Pero si no hay barreras, el agua tiene camino libre y hasta que llegue al mar. Como ya he dicho, en Baleares no tenemos ríos y dependemos del agua de lluvia o del agua que viene en barcos y que nos traen de fuera. Sí que tenemos algunos pozos, pero la mayoría tienen muchísima cal, son muy calcáreos, el agua es muy dura. Además hay una cierta escasez y en épocas de sequía no nos queda más remedio que comprar agua y que nos la traigan de fuera. También están las desaladoras, por supuesto, eso es algo totalmente imprescindible, pero principalmente tenemos que quedarnos con esto. No tenemos agua. ¿Qué se hacía antiguamente? Se acumulaba el agua de lluvia en aljibes. Por tanto, todo el agua que caía sobre un tejado se almacenaba en un aljibe debajo de la vivienda, debajo de las casas. En los últimos, 30 años de construcción, los aljibes se han dejado de construir y se ha asfaltado prácticamente todo. Y lo que ocurre con esto es que el agua de lluvia va a parar a las alcantarillas. Y adivina dónde va a parar el agua de las alcantarillas. Al torrente. Por tanto, todo el agua que cae sobre un pueblo que tiene 3 kilómetros de radio va a acabar al torrente que pasa por su lado. Por tanto, es una manera de alimentar el torrente instantánea, básicamente. En varias horas toda ese agua ha evacuado hacia el torrente y nos quedamos sin agua, cosa que nunca entenderé. El agua que nos cae de la lluvia es gratis, todos necesitamos agua, los jardines necesitan agua, para limpiar las calles se necesita agua. Y aquí quiero hacer una puntualización. Yo quisiera que se acumulara el agua de lluvia tanto en parte privada como en parte pública. Si los edificios públicos si hubiera un almacenaje también de agua, se podría regar y se podría hacer las labores de limpieza de las calles con agua de lluvia, agua totalmente gratuita, con lo cual nos ahorraríamos una gran cantidad de dinero a los ciudadanos. Y en la parte privada, los edificios deberían tener un almacenaje de agua de lluvia. Entiendo que la mayoría de viviendas de hoy en día es muy complicado que el agua sea para para el consumo humano, para beber. Aunque yo me he criado con agua de lluvia totalmente, mi familia sigue teniendo el aljibe debajo de la vivienda y seguimos recolectando agua, que es totalmente natural y creo que se debería seguir haciendo. Sí que es complicado que se almacene para consumo humano en viviendas de varias plantas con diferentes vecinos, con diferentes propietarios, pero no estaría de más hacer
un aljibe que sirviera, por ejemplo, para alimentar todos las terrazas o para las labores de la limpieza, que hubiera un grifo solo dedicado a eso, o también para, por ejemplo, los VCs. Así que vamos a tener en cuenta también este factor, que el agua que cae sobre las viviendas, sobre las calles, sobre terrazas, sobre parques, que se evacúa y se va a acabar en el torrente, también va a formar parte del caudal del torrente mayor y es donde empieza a coger fuerza y es donde nos provoca problemas. Por tanto, creo que recoger agua de lluvia tanto de manera privada como en el sector público me parece absolutamente vital para evitar esta acumulación excesiva de agua. Entonces, de esto también sacamos que podemos almacenar agua para labores de limpieza y de riego de las ciudades y los parques. El siguiente factor es la falta de vegetación. Al faltar vegetación en los campos de cultivo, la tierra ha tenido mucha más facilidad de ser arrastrada. Precisamente Sant Llorenç está situado en el Pla de Mallorca y cada año que hay gota fría coincide en que es otoño y la gota fría viene en otoño y los campos de cultivo han sido ya recolectados después de la cosecha de verano y ya están preparados para la siguiente plantación. ¿Y qué ocurre? Que acabamos de arar y la tierra ha quedado suelta sin ninguna raíz que la sujete y eso la hace carne de cañón para la cantidad de agua que cayó. Cayeron más de 220 litros por metro cuadrado en muy pocas horas. Eso es una barbaridad y lo que ocurre es que el campo no le da tiempo a absorber poco a poco el agua, lo cual hace que se acumule muchísima agua en esos 20 centímetros de tierra suelta y esa tierra suelta se mueve y acaba en el torrente, acaba arrastrando con el resto del agua y como ya le hemos dado velocidad, ya le hemos dado la vía libre, pues es muy fácil que arrastre barro por todas partes. Aquí creo que este factor es muy importante. Hay que recuperar vegetación. En parte, los campos de cultivo deberían estar rodeados de alguna línea de vegetación perenne que tenga unas raíces fuertes y que tengan raíces profundas. Obviamente no nos interesa que invadan el campo de cultivo, pero sí sería muy importante que trabajáramos con plantas que se asienten y penetren las raíces muy profundo. ¿Por qué? Primero porque van a hacer de barrera natural a el barro que se vaya arrastrando en caso de que vuelva a pasar lo mismo, de que vuelva a haber mucha cantidad de agua y empuje hacia, con un poquito de pendiente hacia las zonas de torrente esta cantidad de tierra arada. Estas barreras vegetales harán pondrán obstáculo e impedirán que esta cantidad de barro ya llegue hacia las zonas de caudal para el torrente. Es muy importante que entendamos que las raíces son las que conducen el agua de lluvia hacia los acuíferos. Por tanto, aumentar la cantidad de masa vegetal en los bordes de los campos de cultivo ayudaría muchísimo a distribuir ese agua hacia abajo. Por tanto, yo hago esa reflexión. Nos interesa que el campo se pueda alimentar solo, que de alguna manera haya agua debajo y por tanto las sequías serán menos devastadoras y se llenen los acuíferos. Esto es bastante interesante porque se podría reducir muchísimo el arrastre de tierra y la generación de barro dentro del torrente. El otro factor que también ayuda a que haya más erosión es la falta de bosques. La deforestación es un problema a escala mundial, pero yo quiero plantearlo aquí como el cambio del paisaje que ha habido en estos últimos 100 años, que antes había muchísimo más bosque, había más isletas de bosque dentro de los campos de cultivo y las fincas de campo todavía eran mucho más grandes. Se han ido partiendo por cuestiones de herencia, por cuestiones de venta y se han ido haciendo campos mucho más pequeños. Entonces esos bosques se han visto reducidos, también sufrimos de incendios cada 2 por 3 y la gente se le ha olvidado plantar árboles para mantener el agua
dentro de casa. Es decir, el agua que cae sobre mi terreno, y si mi terreno está cubierto de árboles, hará como una esponja y esa agua se concentrará sobre los árboles, bajará al suelo y del suelo pasará a través de las raíces hacia abajo. Con lo cual estamos ayudando a llenar los acuíferos y los pozos. ¿Eso qué significa? Pues significa que tenemos menos riesgo de padecer sequía y significa que la calidad del agua va a ser mucho mejor, porque al haber más cantidad de agua habrá una reducción de la densidad de cal que se encuentra por litro de agua. Este factor es más un factor mental que recoge un poco todos los anteriores. El factor es echar el agua cuanto antes. Vas a decir, ¿de qué vas? ¿Qué me estás contando? En Baleares va a seguir lloviendo de esta manera. Va a seguir lloviendo mucho en muy poco tiempo y va a haber muchas épocas de sequía. Esto va a seguir siendo así. Tenemos que hacer el cambio nosotros. Tenemos que hacer el cambio de que, oh Dios mío, cuánta agua ha caído, por favor que se vaya cuanto antes de mi casa, estoy preparado para que cuando venga el agua yo la pueda recoger y mi campo, mi jardín, mi parque público esté preparado para absorber esa cantidad de agua y filtrarlo hacia los acuíferos. Para explicar mejor este cambio de mentalidad que considero que debería haber, voy a contar una pequeña historia que he encontrado de una de las más antiguas de las que he leído sobre inundaciones, que está situada en Asia y sobre como el 4000 a.C., hace muchísimo tiempo. Había un reino en el que había una gran extensión de terreno que se inundaba todos los años cuando el río venía crecido de la nieve derretida de las montañas. Entonces el emperador mandó a su primer ingeniero a que solucionara el problema, porque todos los pueblos que estaban en esa llanura se inundaban y tenían unas grandes bajas de súbditos. Era un gran problema y tenían que arreglar eso porque también estaba estropeando los campos de cultivo. Ese hombre, bajo amenaza de muerte, tenía que solucionar ese problema y empezó a cavilar. Se imaginó que el río era un gran brazo y que al final tenía el puño cerrado. ¿Qué ocurre? Que toda esa fuerza del brazo se distribuía en ese puño y golpeaba con más fuerza. Entonces propuso que ese puño se transformara en muchísimos dedos para reducir la fuerza del agua al dividir su caudal. Ya se sabe que hay un dicho que dice que el enemigo, si lo divides, lo vencerás. En este caso fue justo eso. El río lo fue dividiendo desde muchísimo distancia atrás de que llegara a esa llanura que siempre se inundaba y mandó construir miles y miles de canales de 2 metros de profundidad que penetraran hacia tierra adentro, donde a veces incluso no llegaba el agua, con lo cual mató 2 pájaros de un tiro. Primero, redujo el caudal que llegaba al final del río, evitando todas esas inundaciones a esos pueblos, y segundo, proporcionó agua a lugares donde no llegaba ese caudal del río. Una de las propuestas que tengo es subdividir el torrente, que sería hacer lo mismo que hizo este ingeniero, que fue dividir el torrente, el río, en muchísimos brazos. Es decir, el torrente le vamos a dar más espacio ramificado. Le vamos a hacer que de esa mano se divida en muchas. En lugar de alimentar el torrente, vamos a quitarle fuerza. En todos los pequeños arroyos que surjan del campo, que arrastren agua del campo, en lugar de hacer que vayan hacia el torrente, vamos a hacer que del torrente vayan hacia afuera. Lo que conseguimos con eso es que el agua se quede más tiempo en el campo, tenga más tiempo de filtrarse hacia los acuíferos y evitamos que el torrente se alimente con muchísima rapidez y evitemos este tipo de inundaciones. Esto es mi granito de arena que espero haber podido inspirar a gente
que quiera ayudar a que estas cosas no vuelvan a pasar. Yo sé que esto hay muchísima responsabilidad de institución pública, pero tenemos que salvarnos a nosotros mismos de alguna manera y considero que todos tenemos un poquito de responsabilidad. Si puedes recoger agua de casa y almacenarla para épocas de sequía o para limpiar, para comprar menos al ayuntamiento, para decirlo de alguna manera, creo que estás colaborando ya, estás haciendo mucho y ese es mi granito de arena. Espero poder haber ayudado. Nuevamente mando un gran abrazo a todas las familiares de las víctimas. Espero que se recuperen pronto de los daños, aunque sé que las pérdidas de seres queridos son irreemplazables. Un beso para todos, espero que haya sido útil el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.